Buenos días, hermanos. Bueno. 1, 2, 3, probando equipo. Abraham, dile que me chequen el audio, por favor. Sí, bueno. 1, 2, 3. Bueno. Sí, bueno. 1, 2, 3, probando equipo de sonido. Sí, bueno. 1, 2, 3, probando equipo de sonido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí, hermanos. Buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor, gracias, hermano, que nos permite estar en este lugar de nuestro buen Dios. Y bueno, vamos a ir a Dios en oración y que Dios obre en esta mañana, que nos dé luz, entendimiento de su palabra y que tengamos un corazón dispuesto a escuchar el mensaje, el consejo del Señor, guardarlo y ponerlo por obra. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, le damos gracias, nuestro Dios, porque eres muy bueno con nosotros, Señor. Gracias por cada bendición, por tus cuidados, por guardarnos en la semana, Señor, por cuidarnos, por sustentarnos, Señor, por proveernos, Padre, para las necesidades del día a día. Y, Señor, en este momento te pedimos, Señor, que tu gracia sea derramada, Señor, en este lugar, que permitas que, Señor, tu nombre sea glorificado, exaltado. Y, Señor, te pedimos que obres en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, transfórmanos, cámbianos, renuévanos. Queremos seguir, Señor, siendo transformados. De tal manera, Padre, que nuestro objetivo y nuestra meta siempre sea usted, nuestro Señor Jesucristo. Y, Padre, ponemos esta porción de tu palabra en tus preciosas manos, Señor. Úsame para tu gloria y que todo, Señor, te exalte solamente a ti. En el nombre bendito de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Mateo 22. Observo que ya el proyector ya está fallando. Y bueno, vamos a tener que ir viendo qué hacemos porque se ve azul o nada más yo veo azul. Ya se ve con rayas, ¿no? Bien. 22:37, por favor. Dice así la palabra del Señor. Versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, estamos agradecidos con el Señor porque pues ya estamos por culminar un mes más, un año más. Y eso es gracias al Señor. Pero analizando la palabra, ¿cómo le gustaría al Señor que terminemos el año unos con otros? ¿Cómo le gustaría al Señor que cerremos el año en la familia, como hermanos, como iglesia, en el trabajo? ¿Cómo le gustaría al Señor que cerremos este año? Bueno, el Señor nos enseña cómo debemos de tratar unos a otros como cristianos. Y bueno, vamos a analizar esto. El tema es: amémonos unos a otros. Y sería hermoso que termines el año amando a tu prójimo como lo enseña la palabra. Amémonos unos a otros. Nuevamente el versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande ¿qué? Mandamiento. El amarse unos a otros es un mandamiento. El amar al prójimo es un mandamiento, y mandamiento viene de una palabra griega, hatolé, que significa orden.
El Señor ha establecido un mandamiento, una instrucción de amarnos unos a otros. Este es el primero y grande mandamiento. El amarse unos a otros, hermanos, no es opcional. No es opcional, no es si quiero. No es cuando yo quiero. No, el amar al prójimo es un mandamiento. Es un mandamiento de parte del Señor y es muy semejante al primero. ¿Y el primero cuál es? Versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el versículo que sigue, por favor. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a hablar, hermanos, del segundo mandamiento, del amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué enseña la palabra? Vamos a ver cómo debemos de amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque es importante saberlo como iglesia. El amarse unos a otros está por encima de los estándares del mundo. En el amor al prójimo no hay clasismo, no hay racismo, no hay conveniencia, no hay barreras, no hay desigualdad. El amor hacia el prójimo. Y solo el Señor nos puede enseñar a amarnos unos a otros. Solo Dios puede ayudarnos a amarnos unos a otros. Versículo 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Un compañero, un vecino, familia, hermanos, padres. Cada persona que se encuentra en este mundo es nuestro prójimo. Cada persona que se encuentra en el mundo es nuestro prójimo. Y aquí el Señor en ese amor no es un amor clasista, racista. No, es decir que no podría yo decir, yo no lo amo, pastor, porque es un borracho. Y quiero que presten atención. Yo no lo amo, Señor, porque es un drogadicto, es un grosero, es un adúltero. Yo no lo amo porque es una prostituta, es un envidioso, porque me hirió, porque es un hurtador. Yo no lo amo porque es un arrogante, un maltratador, porque es un egoísta. Y podríamos sacar argumentos como ese, respaldando de alguna forma, sacando textos de contexto, el que solamente debemos de amar a los que nos tratan bien, y no es así. Así que, ¿cómo debemos de amarnos? El Señor nos enseña a amarnos. Nuevamente, dele lectura al versículo 39. El Señor no te pide que ames sus pecados. El Señor te pide que ames la persona, no sus pecados, lo que hace, lo que practica, de lo que está errado, no. Son almas que necesitan a Cristo y su palabra, que si te falló, que si te lastimó, que si te hirió, que te decepcionó, que no te ayudó cuando más lo necesitaba y por eso no lo amas, ¿sería correcto esto? No. No. Y vamos a verlo como la Biblia lo enseña. Amar al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Una persona que ama a Dios o dice amar a Dios como resultado va a reflejar el amor hacia su prójimo. No podría yo decir amo a Dios y al prójimo le digo, a tú sí, tú no. Tú me fallaste, tú me lastimaste, tú me decepcionaste, tú me fallaste cuando era pequeño, cuando era joven, no me ayudaste, y eso podría ser clasificar a quién amar y a quién no amar. Así que el amor hacia el prójimo es un mandamiento de amarse unos a otros. No es que si queremos, hermano, debemos de amarnos. Amén. Debemos de amarnos. Debemos de amarnos. No es cuando me tiene que pedir perdón. Si no se humilla, no lo perdono, no lo amo. Si no me habla, no le hablo. Si no me paga lo que me pidió, no lo amo. No, hermanos, el amor al prójimo va más allá de todas estas cosas.
No es cuando la persona cambie. Si no va a la iglesia, no lo amo. Si no predica o si no sirve en la iglesia, no lo amo. Si no cambia, no lo amo. ¿A partir de dónde estamos basándonos? A partir del amor que Cristo nos mostró a todos nosotros. No es cuando se ha transformado, no es cuando se ha cambiado, no es cuando ya sea un cristiano, no. Amar al prójimo es cuando es dejar prejuicios, hermanos. Empezar a amarnos como Cristo nos amó. ¿Es difícil? ¿Es complicado? Sí, no es tan sencillo. Oye, pastor, no sabes el daño que me ha hecho. Me hirió, me lastimó, me falló. Por su culpa estoy así, por su culpa estoy endeudado, por su culpa tengo esta enfermedad, por su culpa me pasaron tantas cosas. Usted no sabe lo que yo viví. Me bofeteó, me hirió, me lastimó, quizás yo no lo sé. Pero Dios, que conoce todas las cosas, lo sabe perfectamente, te entiende perfectamente. Usted no sabe lo que he vivido, lo que he tenido que padecer, las humillaciones, los maltratos, la arrogancia. A veces he tenido que quedarme callada o callado. A veces he tenido que soportar lo que no debería. Y piensas tú, y a veces esas acciones de parte de la gente te llevan a tener algún rencor, falta de perdón y no amar como Dios quiere que ames. Porque hay mucha gente que hiere, que lastima, así es cierto, arrogante, envidiosa, malvada, que anhela tu mal, que no te tolera, así lo hay. Pero a pesar de eso, el Señor nos ha mandado a amarnos unos a otros. Cristo nos puede ayudar con eso, porque solo no podemos. No podemos. Podemos llegar a amarnos unos a otros cuando Cristo está en nuestro corazón. Y si empezamos a poder amar, no es sencillo, hermanos, no es fácil. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, es importante que tengamos entendimiento sobre por qué la gente actúa como actúa. Alguien podría mencionarme, oye, pastor, mi esposa va a la iglesia y cuando llega a la casa ni siquiera me da de comer. Oye, pastor, mi esposo es el más servicial en la iglesia, pero aquí en la casa no me provee ni para las tortillas. Y puedes empezar a tener cierto rencor, cierto odio o amargura. Pero quiero que veamos por medio de la palabra para que no te lleves la decepción. Porque podrías decir, ¿cómo es posible que el hermano, un poquito hermano, cómo es posible que los hermanos o la gente, oye, el vecino va todos los días a la iglesia, cada domingo se para muy de mañana y cuando vemos ahí, maltrata a su esposa? Entonces te puedes llevar una decepción del verdadero amor. Y quiero hoy, por medio de la escritura, que analicemos unos textos. ¿Por qué? Porque no todos amamos como Cristo quiere que nos amemos. Y el no amarse unos a otros pasa a traer gente nueva, a ser tropiezo para gente nueva. Y se llegan a preguntar, ¿cómo es posible que un hermano de tantos años en la iglesia le haga tanto daño a alguien más? ¿Cómo es posible? Y puedas estarte preguntando, y si va a la iglesia y si Cristo está en él, por favor, Primera de Juan, capítulo 4. Amémonos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Analiza la palabra, examínala, medítala. Miren, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vamos a ver a tres personajes para que entiendas por qué el hermano, por qué el vecino, por qué el que está a tu lado actúa, por qué vive como vive, por qué reacciona como reacciona, por qué no muestra amor.
por medio de este texto, vamos a analizarlo. Dice la palabra, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Si el amor es de Dios, necesitamos depender más de Dios para poder amarnos. Así que, nuevamente, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Necesitamos depender más del Señor, pero es evidente que el mundo no se ama como Dios quiere que nos amemos. ¿Por qué? Porque no todos somos nacidos de Dios. No todos somos nacidos de Dios. Por eso no sabemos amarnos unos a otros. Y ese es el primer personaje. El que no es nacido de Dios no sabe amar. No sabe amar, no lo entiende. En la Biblia encontramos personajes, hermanos, que murieron sin aprender a amar. Y espero en el Señor que no te pase lo mismo. Vivir una vida sin aprender a amar como Dios quiere que ames. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Ahora empezamos a entender por qué la gente, por qué las guerras, por qué los pleitos, por qué las divisiones, por qué la arrogancia, por qué la soberbia, por qué el clasismo, por qué el racismo. ¿Por qué? Porque no todos son nacidos ¿de quién? De Dios. No todos son nacidos de Dios. A falta de un Dios en sus corazones, a falta de un Dios en sus vidas. Es por eso que no saben amar. Por eso actúan como actúan, por eso con arrogancia, por eso hieren, por eso lastiman, por eso afectan, por eso destruyen. Porque no son nacidos de Dios. Porque Dios es amor, dice la palabra, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. No conocen al Señor y por lo tanto no conocen el verdadero amor. El que no es nacido de Dios, por favor, Lucas capítulo 6, versículo 13. Y quiero que preste atención, ¿por qué? Miren qué dice la palabra aquí en Lucas 6, 13. Lucas 6, 13 dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, el 16 todos, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser ¿qué? A ser el traidor. No te sorprenda por qué la gente te traiciona, por qué la gente te hiere, te lastima, te ofende, te abandona o te traiciona. Hay gente que puede ir a una iglesia y puede estar tan cerca de una iglesia, como en el caso de Judas, fue una persona que nunca nació de Dios. Que no te sorprenda, hay gente que se acerca a las iglesias, pero nunca le abre su corazón al Señor y puede estar pasando tiempo con el Señor, conviviendo con el Señor y terminar traicionándote. ¿Por qué te sorprende? Si no aman a Dios, tampoco amarán al prójimo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Judas no aprendió a amar porque nunca nació de Dios. Nunca nació de Dios. Oye, ¿por qué actúas así? Oye, si vas a la iglesia. Oye, si sirves en la iglesia. Oye, si tienes un ministerio. ¿Por qué eres así? ¿Por qué te sorprende a veces la vida real de las cosas? Si la Biblia nos enseña, nos capacita, nos exhorta de cómo es en realidad la naturaleza del ser humano. Judas nunca quiso nada con el Señor, no nació de Dios. Estuvo 3 años con el maestro,
estuvo viviendo con Jesús, con una persona maravillosa que era Jesús, humilde, santo y sin mancha. Una persona noble, amorosa, que no cometió pecado. Judas no aprendió a amar a su maestro, no aprendió a amar a su Señor, andaba con él, hermanos, comía con él. Cuando partía el Señor el pan, él tocaba aparte. Cuando repartía el vino, él bebía. Cuando iba a predicar, él iba atrás. Estuvo 3 años con él. 3 años, hermanos. Y no conoció al Señor. Porque si lo hubiera conocido, en el último momento que lo hubiera entregado, que lo entregó, se hubiera arrepentido. Y Cristo lo perdona porque Cristo es un Dios perdonador. Pero no lo conoció. No lo conoció. Comía con él, predicaba, iba con él, caminaba con él, descansaba con él, iba en la barca con él y pasó muchas cosas con él, con el Señor Jesús. Y puede suceder que lo mismo suceda. Puede haber una persona que va a la iglesia, que lleva una Biblia entre sus brazos. Puede ser que sirva, puede ser que esté funcionando en algo y al mismo tiempo no ser una persona que nazca de Dios. ¿Qué había en Judas? ¿Qué había en él? No te sorprendas, hermano. Puedes estar comiendo con alguien todos los días, durmiendo con alguien, conviviendo con alguien, y al mismo tiempo te puede llegar a traicionar, porque no sabe amar, porque no ha nacido de Dios. ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? Porque necesitamos a Dios en nuestro corazón. Lo mismo lo observamos en el caso de Judas. Y cualquiera de nosotros puede llegar, si descuidamos nuestra vida espiritual, a actuar como un Judas, que dice amar de labios, falsamente. Judas era el tipo de cristiano, de persona, porque no fue cristiano, que andaba con el Señor, convivía con Él, y cuando se daba la vuelta y le daba la espalda al Señor, una sonrisa malévola, sonriente, pero malévolo, porque no amaba al Señor, no quería al Señor, no le interesaban las cosas del Señor. Era una persona hipócrita, falsa. Y de eso debemos de estar conscientes. En el mundo hay gente falsa que te puede mostrar algo, pero en su corazón hay maldad. El Señor lo experimentó. Terminó traicionándolo. Decía amar a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Andaba con el Señor, pero fue un instrumento del diablo. Oye, pero ese que andaba con la tesorería, es el que andaba con el Señor. Y puede haber gente, y pudo haber habido a gente alrededor cuando el Señor vieron que Judas lo entregó. ¿Cómo es posible? Y gente lamentándose, diciendo, ¿cómo es posible? Pues no conocía al Señor. Lo interesante aquí, hermanos, es que debemos analizar lo siguiente, que su vida reflejaba nobleza. ¿Por qué los apóstoles otros nunca se dieron cuenta en 3 años que Judas era un traidor, que era hipócrita? Porque sabía camuflajearse con vestidura de nobleza, con vestidura de santidad, con vestidura de bien portado, con vestidura de conocimiento, con vestidura que lo sé todo, y al mismo tiempo su corazón estar negro y apartado de las cosas del Señor. Por eso los discípulos no se dieron cuenta de cómo era Judas. Y lo mismo puede suceder en la vida. Puedes tratar a una persona y aparentemente ser la mejor persona. Judas era muy astuto, muy astuto, de tal manera que no reflejaba nada por fuera, nada malo, sino al contrario, mostraba un corazón como de bondad. Por eso, observamos aquí, hermanos, en ese corazón malvado terminó entregando al Señor. Mateo, por favor, 26.
Esta es la persona que no conoce a Dios. El Señor los 3 años estuvo tocando su puerta, mas nunca se arrepintió. No aprovechó la oportunidad de conocerle. Mateo 26:14. Mateo 26:14 dice la palabra. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? ¿Yo qué? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. A Judas no le importaba en lo más mínimo el Señor Jesús, ni mucho menos su obra, y mucho menos su prójimo. No le interesaba. ¿Qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Tenía en poco al Señor. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Cuánto tiempo estuvo Judas buscando ocasión para entregarle? No sabemos. Pero estaba con Jesús buscando la oportunidad indicada para entregarle. Es decir, que él estaba presto, lo que hacía el Señor. Estaba presto a dónde se iban los demás. Y curiosamente observamos que estaba buscando esa ocasión. Y si observas, él mismo fue a buscar a aquellos hombres. ¿Para qué? Para entregarlo. De tal manera que fue a negociar al Señor Jesús. Esperó y esperó hasta que llegó el momento. Tengamos cuidado, hermanos. Porque así como Judas podemos llegar a reaccionar también. Estar esperando la ocasión para lastimar, para herir a alguien más. Pero si eres nacido de Dios, algo en tu corazón te va a redarguir. A Judas no le redarguía nada. Por eso le entregó. Versículo 47. Denle lectura a mis hermanos del 47 al 50. Hasta ahí está bien. Nuevamente 47, pero ahora todos juntos. Amén. Mientras todavía hablaba, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. ¿Y qué hizo? Es un hipócrita, el que no conoce al Señor es un hipócrita, no sabe amar. Le besó, le entregó con un beso. Y puede andar tan cerca del Señor, abrazarlo, pero de algo debes de entender, que no todo el que te abraza te ama y no todo el que te sigue cree en ti. Judas le entregó con un beso. Versículo 50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Una vida doble. No te sorprendas, hermano. No te sorprendas. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué mi papá me hirió? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mis hermanos? ¿Por qué? Hay gente que no ha nacido de nuevo y nada, le redarguye. Y te va a buscar la ocasión para hacerte daño. El Señor convivió con este hombre llamado Judas, ambos, y nunca cambió. Versículo 15, 26, 15. Lo vendió por 30 piezas de plata, buscando oportunidad para entregarle. Volvemos a Primera de Juan, por favor, 4:7. Así que si te vas a preguntar, oye, ¿por qué actúa la gente como actúa? Entiende que hay gente que no ha nacido de Dios. Y eso te debe de dar tranquilidad. Porque si te vas a frustrar de la reacción de la gente, pues ahí te vas a desgastar. Entiende que hay gente que no ha nacido del Señor y que necesita de Dios. Número
Primera de Juan 4:7. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Conoce a Dios. Ese es el segundo personaje, el que es nacido de Dios. Es porque ya le entregó su corazón a Cristo Jesús. Amén. Ya le abrió su corazón al Señor, ya hay un nuevo nacimiento. Pero hay algo interesante en esto. Que aunque ya somos nacidos de nuevo, no todos aprendemos a amar o sabemos amar como Dios quiere que nos amemos. Y eso lo enseña la Biblia. Por favor, mi hermano. Juan 3, por favor, versículo 3. El que es nacido de Dios, el amarse unos a otros requiere de su tiempo. No puedes llegar a amar a una persona arrogante, altiva, soberbia, que te hiere, que te lastima de la noche a la mañana. Es un proceso en el cual Dios te tiene que ayudar y tú tienes que pedirle la ayuda al Señor. Aquel hombre que escribió todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios fue el apóstol Juan. Pero quiero que observes cómo era Juan cuando era nacido de Dios y era nuevo en la fe. ¿Por qué? Porque las cartas que más te hablan del amor de unos con otros es primera, segunda y tercera de Juan. Mas sin embargo, vamos a observar cómo era Juan cuando era joven. Juan, por favor, capítulo 3. Versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, Juan capítulo 13, Evangelio. Bien. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es decir, que es importante nacer de nuevo. ¿Para qué? Para empezar a amar al prójimo. Mas sin embargo requiere su proceso. Juan, por favor. Capítulo 9. Juan ya había nacido de nuevo, ya era una nueva criatura en Jesús, pero no sabía amar como Dios amaba. Juan capítulo 9, versículo 51. Por favor. 51. A ver. 41, perdón. Jesús. A ver, vayan a Lucas. Ahí está. Lucas 9:51. Gracias, hermano. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Versículo 53, todos juntos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir. Cuando estos de Samaria no quisieron recibir al Señor Jesús, ¿qué creen que pasó en Juan? ¿Qué creen que sucedió en Juan? Aquel hombre que 60 años más tarde dice que se amen unos a otros, así como Dios nos amó a nosotros. Por favor, versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, ¿qué quería Juan, hermanos? Ojalá que te mueras. Muchos así están anhelando, ojalá te vaya mal. Ojalá y no prosperes. Y está deseando y anhelando la maldad. Juan ya era nacido de nuevo, pero aún no había sido transformado. Ese amor que tenía todavía no era un amor genuino, verdadero. ¿Qué sucedió cuando le dijeron que no podían recibir al Señor Jesús? ¿Saben cómo quería Juan que terminaran estos hombres? Calcinados, quemados. Ahora, ¿es sencillo amar? No es sencillo. Y así muchos estamos en esta etapa donde ya nacimos de nuevo,
donde ya conocemos del Señor, pero aún seguimos anhelando que le caiga fuego al vecino, a la vecina, al esposo, al jefe de trabajo, al compañero, a aquel que te hace daño. Muchos así están, todavía no saben amar. Están anhelando que les vaya mal. ¿Qué decía Juan? Viendo a estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y cuando les hacen mal, muchos se ven tentados todavía a hablarle a la gente malosa, porque tienen ganas de venganza, porque tienen ganas de hacerles lo mismo, porque hay todavía un corazón ahí duro que está pendiente de ser transformado todavía. Y estás anhelando que los consuma. ¿Cómo está tu corazón? Si no sabes amar, no has nacido de nuevo. Pero si ya naciste de nuevo y todavía anhelas la maldad, aquel que te hace daño, eres una persona recién nacida todavía. Un niño espiritual que todavía quiere la maldad para el hermano, para el esposo, para la esposa, para el prójimo. ¿Quién dijimos que era nuestro prójimo? Todas las personas son nuestro prójimo. ¿Y qué quería Juan? ¿Que se quemara quién? Su prójimo. Y era nacido de nuevo. ¿No te está pasando eso a ti? ¿Que todavía tienes ganas como de venganza? Si te está pasando eso, eres espiritualmente, pues eres un niño todavía. Pero Dios va a ir transformando ese corazón. Así Juan, todos pasamos por ese proceso. Aquella persona que está esperando el momento para vengarse porque le hicieron mal es un niño. Quiere hacer lo mismo. Reacciona casi igual. Es celoso, arrogante, altivo. No ha aprendido a amar como Cristo quiere que amemos. Versículo 55. Observe la lección del Señor Jesús. Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra. Observen el amor de Jesús. A quien habían rechazado era Jesús. Y Jesús le dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Me rechazaron, pero no por eso voy a orar para que descienda fuego del cielo, no, porque los amo. El Señor Jesús amaba a los samaritanos, los amaba. Así que, hermanos, observemos lo que hace Cristo. Está preocupado por las almas de aquellas, las almas perdidas, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué tienes, Juan, con esa actitud de querer maldad para alguien más? Le da te calmas, le dice. Tienes que aprender a amar aún a aquellos que te rechazan. Tienes que aprender a amar aún a aquellos que te hacen daño. Tienes que aprender a amar aún a aquellos que te hieren, aquellos que te ofenden, aquellos que te lastiman. Tienes que aprender a amar. No se da tan rápido, hermanos, el amarse unos a otros. Es un mandamiento. Pero depende cuántas ganas tengas tú de querer agradar a tu Señor, para amar a los demás. Así que quería que descendiera fuego. No se toleran, se envidian a veces, se murmuran, se difaman, no se soportan, se siguen traicionando. Es gente que no sabe amar. Anhela el mal para los demás, porque no han aprendido a amar como Dios quiere que nos amemos unos a otros. Volvemos por favor a 1 de Juan 4. ¿En qué etapa está usted? Amados, 4:7, por favor. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El tercer personaje es aquel que conoce a Dios. El que conoce a Dios es aquel que ama como Dios quiere que ame. Y es aquí donde muchos están
tienen una barrera. El que conoce el amor de Dios sabe amar aún a sus enemigos. No los traiciona, no los hiere, no los ofende. Como en el caso de Judas, como en el caso de Juan, no espera, no está anhelando la maldad, no, le deja todo al Señor y hace las cosas como para el Señor. Y en este grado son pocos en el mundo aquellos que aman aún a sus enemigos. Por favor, Lucas 6:32. Este personaje ya ha aprendido a amar a los demás. Porque ya entendió cómo es el amor de Dios. Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores, ¿qué? Aman a los que los aman. Una persona que no ha aprendido este amor de Dios todavía se sigue demandando. Y recuerda que el prójimo son todas las personas. Se sigue demandando, sigue peleando, sigue discutiendo. Pero entiende esta parte del amor. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué tienes de más? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Aquí hay pocos, en el mundo hay pocos de los que logran esto. Amar es un mandamiento, hermanos. Y solamente con la ayuda del Señor podemos llegar a amar como Cristo quiere que nos amemos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Así que recuerda, tenemos que amar aún a aquellos que nos hacen daño, a los que nos ofenden, a los que nos hieren, a los que nos lastiman, a los que están difamándonos, a los que no nos toleran, a los que nos envidian. Debemos de amarlos porque eso es lo que enseña la palabra, amarlos. Pero ¿quién hace eso, hermanos? El que ama a Dios. El que ama a Dios dice, yo lo amo. No necesitas pedirme perdón. Yo ya te perdoné porque te amo. Te amo, te amo. Y observa lo que hace este personaje. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Hacemos lo mismo que los del mundo. Si en el mundo, si alguien te hace bien, también le haces el bien. Eso lo hace el mundo. Pero si en el mundo alguien le hace mal, ya no contesta con el bien, se queda. Al contrario, le quiere hacer mal. Pero el cristiano que ha conocido el amor del Señor actúa de forma distinta. Versículo 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué de más? No haces nada extraordinario, eres igualito que los del mundo, idéntico. ¿Qué acaso Dios no te ha dado un espíritu transformador? Un espíritu que va creciendo, que se viva al fuego con la palabra, que te enseña, que te capacita, que te instruye a cómo debes de amar. Hacemos lo mismo. Por eso muchas veces no hay diferencia, hermanos. Vemos en la colonia, todos actúan igual y entre la colonia hay cuántos cristianos hay ahí. ¿Me echa la basura? Le echo más basura. ¿Eh? No hacemos nada extraordinario. Imagínate que al vecino que te hace daño le barres la banqueta. Ah, le haces el bien. Pero no, hay quienes queremos todavía, si me la hace, me la paga. Y están esperando la ocasión como el Judas para hacerse daño unos a otros. Así que, hermanos, el que conoce el amor de Dios sabe amar a su prójimo. Versículo 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros ¿quiénes? Y haced bien y prestad, no esperando de ello nada.
Entonces aquellos que están esperando intereses, ¿qué? Con el 10, con el 12, ¿crees que te ama? Aman su dinero. Honestamente aman su dinero. Una persona que realmente ama a su prójimo y tiene la posibilidad de ayudar, lo va a hacer de corazón, sin esperar nada a cambio. Lo único que va a esperar va a ser lo que tú le prestaste, lo que te prestó, nada más. Porque ama al prójimo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Hay gente que no ama a su prójimo. Quiere, nada más es conveniente. Está esperando la ocasión. ¿Para qué? Para haberse beneficiado de las cosas. ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a quienes, a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Ah, qué bonito amor este, bonito amor. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos de ¿quién? Del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La pregunta, hermanos, ¿en qué etapa estamos? ¿Ya conocemos al Señor? Si ya lo conoces, tienes que empezar a mostrar el amor hacia tu prójimo. No solo a aquellos que te hacen bien, sino a aquellos que te ultrajan, que te ofenden, que te lastiman. Volvemos, por favor, al versículo 35 de este 35. Miren qué bendición hay a aquellas personas que toman en cuenta la palabra de amarse unos a otros como Dios quiere que nos amemos. Versículo 35 de este capítulo. Todos, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Tendrás un galardón grande. ¿En dónde? En los cielos. Un día esa actitud, esa acción que hiciste de amor por el prójimo, aun cuando te hicieron daño, vas a tener un galardón grande en los cielos. Hazlo por amor al Señor, por amor a tu prójimo también. ¿No te gustaría tener ese galardón? Soporta. Aguanta, aguanta y para llegar a tener ese hermoso galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios, ¿cuántos de aquí amamos a Dios, hermano? Amén, casi todos, ¿sí? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Aborrece a su hermano. Aquí la pregunta es, ¿cuál es tu actitud con tu hermano? ¿Con tus padres, con tu prójimo, con tu esposo? ¿Los amas? Porque si dices amas a Dios y aborreces a aquel que te ha hecho incluso mal, ¿qué eres? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hay gente que dice yo amo a Dios y se mofa de amar a Dios, pero lo vemos por sus frutos y no ama al prójimo. La persona es mentirosa. Así que una persona que ama verdaderamente al Señor se va a reflejar en amor al prójimo. Volvemos a Mateo 22:37, donde iniciamos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Hermanos, ¿qué tanto nos amamos? Si amas nada más a los que te saludan, a los que te hablan, a los que te dirigen la palabra, no estamos haciendo nada extraordinario. Nada extraordinario. Y observe qué hizo Jesús en Romanos 5:10. Porque si usted me dice que la persona o la gente le ha hecho tanto daño, miren que éramos para el Señor antes de nacer de nuevo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué éramos antes de conocer al Señor? Enemigos del Señor. Y Dios nos amó, hermanos. Entiende el amor del Señor. Entiéndelo, no mereces el amor del Señor, pero Él te amó y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquí muestra una indicación de que debes de tener iniciativa de amar. Observa lo que hace Jesús. Le amamos a Él porque Él nos amó. ¿Quién vino a buscarnos? ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién nos da la salvación? Él. Él vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Así que el cristiano que ha nacido de nuevo y va conociendo el amor de Dios tiene que tener iniciativa de buscar ¿a quién? A sus enemigos. En el sentido de reconciliarse, de expresarle su amor. Pero si tú nada más dices yo, ya no lo busco, me ha hecho daño, ya no lo voy a buscar. No, búscalo. Muéstrale el amor a tu prójimo. Cristo lo hizo con nosotros. Así que, hermanos, consideremos esto. Le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y qué hermoso es el amor del Señor Jesús. Hermoso. Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Entendemos más este texto. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es. ¿Por qué debo de amar? Porque Dios me amó. ¿Por qué debo de perdonar? Porque Dios me perdonó. ¿Por qué debo de ser misericordioso? Porque Dios es misericordioso. ¿Por qué debo de ser bondadoso? Porque Dios me mostró su bondad. ¿Por qué debo de actuar como debo de actuar? Porque Cristo me ha dado ejemplo a seguir. Pero en eso radica en aquel que conoce al Señor. A veces te preguntan, oye, ¿por qué actúas así? Si te hacen daño, si te lastiman. Pero es que Cristo así nos ha enseñado. Al grado que si te dan en una mejilla, ¿qué debemos de hacer? Ah, qué difícil. Solamente con la ayuda del Señor, hermanos, porque solos no podemos. Primera de Juan 3:11. Primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a salir con la misma actitud como Juan, queriendo orar para que descienda fuego del cielo y lo consuma, o vas a salir como un Juan transformado? El Juan de joven era un joven que anhelaba que descendiera fuego del cielo porque era nuevo en la fe, era un niño espiritual. Pero una persona madura en la fe entiende el propósito de Dios, de su amor. Y después dice en el capítulo 4, versículo 11, ¿a qué grado llegó a amar Juan? Capítulo 4, por favor, versículo 11. Todos, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Había sido transformado Juan? Sí, ya era otro. Este libro lo escribió aproximadamente en el 90 después de Cristo. Es decir, que ya había pasado fácil unos 55 años cuando escribe esta carta. Yo creo que no necesitamos tanto, ¿sí? ¿O necesitas 55 años? No, toma una decisión de aprender a amar como Cristo quiere que ame.
No dejes pasar mucho el tiempo. Déjate moldear por el Señor. Así que 3 puntos importantes, hermanos. Amémonos unos a otros. El que es nacido de Dios empieza a amar con la ayuda del Señor. Y el que conoce a Dios ama no solo a los que le hacen bien, sino también a los que le aborrecen, a sus enemigos. ¿Cómo quieres terminar el año? ¿Como un Judas traicionándote? ¿Como un Juan cuando era nuevo en la fe? ¿O como un Juan cuando ya fue transformado? Toma, considera este mensaje. ¿Por qué? Porque es importante que cierres el año en paz con los demás. Tranquilo, reconciliado, perdonando. Si alguien te ofendió en el año, pídele perdón. Y si alguien te pide perdón, perdónale. Termina el año bien, cierra el año perdonando, amándose unos a otros. ¿Para qué? Para que entremos en el año limpios, frescos, con una nueva actitud, un buen espíritu para iniciar el año. Así que considera el mensaje, amémonos unos a otros como Cristo nos amó a nosotros. Amén. El Señor nos bendiga. Vamos a hacer una oración. Me gustaría hacer una oración. Si has sido una persona que no conoce a Jesús, que no has nacido de nuevo, y si entiendes que Dios te puede perdonar, pídele perdón en esta mañana. Dile: Dios, reconozco, Señor, que todavía vivo en hipocresía como Judas. He escuchado la palabra, voy a la iglesia, pero mi corazón sigue malvado, sigue en tinieblas, sigue en oscuridad. Cristo puede limpiar tu corazón. ¿Te gustaría entregarle tu corazón al Señor? Levanta tu mano. ¿Habrá alguien que quiera a Cristo en su corazón? Levanta tu mano. Damos gracias al Señor porque vemos que todos somos del Señor. Hemos nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo y todavía tienes pensamientos como los de Juan cuando era joven, malvados, malévolos, arrogantes, soberbios. Juan no amaba a su prójimo, a los samaritanos. En la primera que le negaron algo, quiso orar para que descendiera fuego del cielo. Y no sé si así está tu corazón todavía con alguien que te ha hecho daño. Levanta tu mano. Si ya naciste de nuevo, pero todavía luchas con esto, levanta tu mano. Dios te bendiga. El Señor te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Quizás estás anhelando la oportunidad para hacerle lo mismo. Eso no es amor. Eso es arrogancia. Ese es un Juan cuando es nuevo. Pero recuerda lo que le dice Jesús a Juan. Vine a salvar lo que está perdido. Si tienes que soportar, soporta. Soporta. Y aprende a amar como el Señor ama. Puedes bajar tu mano, hermano. Bendito y amoroso Dios, que moras en todo lugar. Ayúdanos, Señora, que nuestro corazón cambie. Te lo pedimos, Señor, lo necesitamos. Necesitamos ser transformados, cambiados, renovados, Señor, en el amor. Ayúdanos, Señor, porque en ocasiones todavía tenemos pensamientos de maldad, pensamientos de venganza, Señor, pensamientos donde queremos actuar como el mundo actúa. O muchas veces actuamos, Señor, como el mundo actúa, haciendo bien a quien hace bien y actuando mal con aquel que nos hace mal, Señor. Enséñanos a amar como tú nos has amado a nosotros, que siendo enemigos, nos buscaste, Señor, lo que estaba perdido, Señor. Padre, llena de gracia tu iglesia y enséñanos a amar. Permite que este año, Señor, tu iglesia se reconcilie, tu iglesia, Padre, se ponga cuentas con usted. Pida perdón, Señor, a quien ha ofendido y perdone a aquella persona que le ha ofendido, Señor. Hay una lucha, Señor, sé que no es fácil, pero solamente con tu ayuda es posible amarnos unos a otros. Es posible amar a aquel que nos hace daño. Y eso lo observamos en tu persona, Señor. Porque aún en la cruz, Padre, aquellos que te clavaron, aquellos que te lastimaron,
que te hirieron, que te bofetearon, Señor. Aún en la cruz, clavado, predicaste del amor diciendo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, Señor. Y muchas gracias, Señor, porque usted nos enseña el verdadero amor. En el nombre bendito de Jesús te pido por tu iglesia, Señor, fortalécela, llénala de tu presencia, Señor, de tu palabra, y que aprenda, tome en cuenta tu palabra, Señor. En el nombre bendito de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Hermanos, el Señor nos bendiga y cerremos el año amándonos unos a otros. Amén. Qué bonitas son las primeras cartas, primera, tercera y carta de Juan, nos hablan del amor del Señor y del amor del prójimo. Dios les bendiga.